Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a este segundo webinar, esta segunda charla que vamos a tener de manera online este año, por circunstancias pues, que todos bien sabéis, ¿no? Por la pandemia, porque al final todo este tipo de herramientas y plataformas de videoconferencia y online nos permiten llegar también mucho más allá de lo que es el ámbito territorial de Tudela, La Ribera o Navarra, y nos va a facilitar el poder difundir estas buenas prácticas, estos consejos de seguridad, toda esta temática de seguridad que venimos haciendo desde hace ya 14 ediciones. Este año es la 14ª Semana de Seguridad Digital que realizamos desde Fundación Dédalo, algo de lo que nos sentimos orgullosos y que queremos seguir fomentando, ¿no? En este caso, hoy, martes 27 de abril de 2021, vamos a tratar una temática que cada vez nos está resultando, ¿no? más peligrosa, por llamarlo de alguna manera, y es la alfabetización mediática, el peligro de la desinformación. Es el título que le hemos dado a este webinar y en el que planteamos cómo la creación y difusión deliberada de información puede ser falsa, ¿no? Dentro de esa desinformación aparecen fenómenos como en redes sociales los seguidores falsos o vídeos manipulados que podemos ver por internet, propaganda encubierta, todo este tipo de actividades, ¿no? Que pretendemos a través de esta charla detectar, dar una serie de consejos, una serie de recomendaciones para que esa desinformación, como la llamamos, no nos afecte y que realmente podamos estar informados, que tengamos digamos, una manera de poder detectar esa información y poder realmente ver cuando una información es falsa o cuando una información es real y, por supuesto, filtrar eso y poder quedarnos con la información que nos interesa y con la información real para estar, por supuesto, mejor informados, ¿no? Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Joaquín Torrents. Joaquín es periodista, experto en comunicación, en sociedad de la información, en noticias y en tecnologías de la información y la comunicación. Muy buenas tardes, Joaquín. Muchísimas gracias, por supuesto, por colaborar con nosotros, por estar aquí. Nada más llamarte, ¿no? En cuanto te comentamos la idea que teníamos y lo que queríamos hacer, Joaquín no tardó un segundo en decirnos: aquí estoy para lo que necesitéis. Muchas gracias, Joaquín. Gracias a vosotros, Mario. Me sumo a la recomendación o la petición que os hacía Mario de que, por favor, en cualquier momento me interrumpáis, pidáis la palabra para aportar cualquier información que os apetezca, algún ejemplo que pueda también dar algo de luz a lo que estamos hablando. Bueno, cualquier asunto que queráis, de verdad, por favor, interrumpidme, decídmelo, y a todos estos espacios de información no implica necesariamente un nivel suficiente de conocimientos y de experiencia para afrontar todos los retos que se plantean en esos entornos. Las habilidades que son requeridas para acceder, ser críticos, ser críticas, producir y consultar información en nuestra vida cotidiana dependen en gran medida de ese contexto social, del contexto geográfico, de los intereses de cada uno, de la formación, de la edad, de otras circunstancias personales de cada individuo en cada uno de los momentos en los cuales hace ese consumo de información. Partiendo de esta realidad, que nos sirve de punto de partida, la alfabetización mediática nos va a permitir, entre otras muchísimas cosas, la sensibilización en torno a esa responsabilidad que cada persona tiene en relación con el uso de las tecnologías digitales, exponiendo tanto los riesgos como las amenazas que se extienden, así como las iniciativas, y alguna de ellas, hablaremos también de ellas, que ofrecen soluciones a la hora de identificar bulos, desinformaciones, noticias tergiversadas. De esa forma vamos a contribuir, o se contribuye, mejor dicho, a la lucha contra la manipulación informativa o la vulnerabilidad de la ciudadanía ante este fenómeno, especialmente de esos grupos más desfavorecidos. Igualmente, vamos a tratar de exponer pautas, recursos útiles para hacer también un uso efectivo y responsable de las tecnologías digitales, fomentando también el desarrollo de una actitud crítica que podemos basar en la confianza y en el empoderamiento de las personas. Vamos a empezar
por definir desinformación. ¿Qué es lo que podemos decir? Según la Real Academia Española, desinformar es dar información manipulada intencionadamente para conseguir ciertos fines, y además por un ejemplo en el que señala directamente y dice así: la prensa y la televisión comenzaron a desinformar a la opinión pública presentando una imagen ambigua y ambivalente de ese mundo. Por tanto, la desinformación se plantea como la creación y difusión deliberada de información que se sabe es falsa. Bien, una primera definición de la desinformación. Además, establece diferentes categorías ordenadas según el grado de intención de engaño: titulares inexactos, contenidos engañosos, falsos o manipulados o inventados. Y en cualquier caso, tenemos que entender que es esencial la diferencia entre desinformación e información errónea. Aquí la información errónea es la que entendemos como una difusión involuntaria de información falsa. Bien, ahí está la voluntad de quien está dando esa información para entenderlo de una forma u otra. Por ello, al referirnos a este fenómeno, debemos hablar de desinformación y no de noticias falsas, ya que este término es una traducción literal de esa expresión inglesa que de alguna forma ya ha entrado a formar parte de nuestro día a día, que son las fake news, que realmente no representan adecuadamente la complejidad del fenómeno de la desinformación. Bien, así pues, nada de noticias falsas, la amenaza se llama desinformación. Bien, desde la explosión del fenómeno de esas fake news en 2017 existe un debate que además crece y disminuye según los momentos sobre los tipos de información que circulan por la red, entre los que podemos identificar errores no intencionados que cometen los periodistas, que cometemos los periodistas, discursos políticos interesados, los cibercebos o el clickbait, que luego hablamos de ello también, denominados como fenómenos de bajo riesgo, hasta cuestiones ya más trascendentales como las campañas diseñadas desde terceros países para influir en procesos políticos, en las que además intervienen intereses macroeconómicos o que buscan influir en la opinión pública. ¿Cuáles son las consecuencias más destacadas de esta desinformación? Ahí os pongo 6 puntos muy resumidos. El primero de ellos, contribuir a la radicalización de ideologías y al deterioro de la propia democracia. Contribuir también a la discriminación de minorías, fomentar el crecimiento de los propios fenómenos y la falta de profesionalidad del periodismo. La desinformación va a generar también un desapego con los problemas reales y la falta de espíritu crítico, algo que además también fomentamos mucho desde la propia fundación en las charlas con los más pequeños en los propios centros. Favorecer negocios poco éticos basados en publicidad y clics, o perjudicar nuestra propia identidad online, nuestra reputación o nuestra marca personal. Bien, eso como el fenómeno de la desinformación en esas definiciones que yo os decía. Vamos a centrarnos en nuestro país, vamos a ver qué es lo que ocurre en España con este fenómeno de la desinformación. La Estrategia de Seguridad Nacional, elaborada por el Gobierno de España en 2017, incluye de manera explícita la amenaza de la desinformación como uno de los principales retos de seguridad a los que debe hacer frente el país. Hay un conocido como procedimiento de actuación contra la desinformación que fue aprobado recientemente, puede que lo recordéis, en noviembre de 2020 por el Consejo de Seguridad Nacional. Está publicado en el Boletín Oficial del Estado en esa fecha y actualiza un procedimiento ya vigente en ese organismo. ¿Cuál es el objetivo de ese texto que además despertó como mucha inquietud y muchísimas preguntas? Pues bien, el procedimiento habla de procesos de difusión deliberada a gran escala y sistemática de desinformación que perseguía influir en la sociedad con fines interesados y espurios. Explicita qué niveles de prevención, detección, de alerta, de análisis, de respuesta o de evaluación existen frente a esa desinformación, así como qué organismos actuarían en cada caso y cómo procederían sobre ello. Hay 4 niveles. El nivel 1, el de detección y notificación. El de 2, para una coordinación y sincronización. El nivel 3, por el que se adoptan decisiones político-estratégicas. Y el nivel 4,
de esa gestión política en el marco del sistema de seguridad nacional. Se explica qué célula se activa en cada uno de los casos, a quién se comunican las circunstancias y qué información se proporciona. ¿Qué ocurrió? Que todo esto recibió muchísimas críticas, yo creo que lo recordaréis, y el gobierno envió a la prensa una nota aclaratoria afirmando que el objetivo era evitar la injerencia extranjera en asuntos de interés nacional, así como detectar campañas promovidas desde el exterior que pudiesen dañar los intereses nacionales en nuestro país, y recalcaba que respondía a la necesidad de incrementar la integridad electoral. Desde el Consejo de Seguridad Nacional aseguraban que no estaba orientado a las noticias falsas, ya os hemos explicado que es mejor no llamarlas así, sino en campañas de desinformación. Subrayaban desde el gobierno que jamás habían puesto el foco en temas de política. Bien, visto de alguna forma qué es lo que ocurrió con ese asunto, os traigo aquí algunas conclusiones del informe Digital News Report que se realizó en 2018 por la Universidad de Oxford y la Universidad de Navarra, que reconocía, por ejemplo, que apenas 3 de cada 10 usuarios digitales en España eran conscientes de que las noticias que leemos en la red social Facebook, por nombrar una de ellas, dependían de un algoritmo. Esa falta de conocimiento sobre el entorno informativo que estamos hablando de él y que nos ha servido de punto de partida, constituye una vulnerabilidad de la propia opinión pública en nuestro país. Hasta la fecha, a nivel local y regional, no ha habido una relevancia ni una participación adecuadas a la hora de poner en marcha iniciativas para la sensibilización de la ciudadanía, probablemente por la falta de recursos, de información con la que cuentan tanto responsables políticos como los agentes del propio territorio. Bien, ¿qué ocurre con esto? Que si nos centramos, por ejemplo, en la población más joven, ese estudio indica que los jóvenes se informan principalmente en redes sociales, un 36% reconoce hacerlo a través de las redes sociales, y a través de webs de noticias un 27%. En cualquiera de los casos, nuestras fuentes de información está claro que están en Internet, en una buena parte de los casos, por lo que es imprescindible aprender a verificar contenidos digitales. La cuestión es cómo hacerlo. ¿Bien? Y es lo que vamos a tratar de hacer. Una primera conclusión sería la siguiente. En el momento actual, la clave, yo creo que coincidiréis, la encontramos en la toma de conciencia acerca de las necesidades de sensibilización, de capacitación de esos agentes del territorio para que eso tenga después su reflejo en la propia ciudadanía. Es decir, la alfabetización mediática es la respuesta ante ese fenómeno global que además requiere de acciones locales. No se entendería de otra manera. Veía un mensaje en el chat. Sí, perdona un momentito, Joaquín. Creo que Manuel ha levantado la mano. No sé si quiere comentarnos algo. ¿Puedes activar tu micro, Manuel, y comentarnos algo o preguntarnos? Perdón, que yo no veo las manos levantadas. Vamos a ver. Voy a ver si puedo reactivártelo yo. Solicitar que reactives. Ahora lo habías activado, Mario. Vale. A ver. Ahora está. Hola, Manuel. ¿Nos escuchas, Manuel? ¿Quieres comentarnos algo? Hola. Quizá ha levantado la mano por error. Si quieres, continuamos, Joaquín, y si quiere comentarnos algo, Manuel, nos dirá. O también puedes escribirnos si quieres por el chat y así vemos tu pregunta también y podemos intentar resolverla. Fenomenal. Decía, por tanto, que entendemos esa alfabetización mediática como la respuesta ante un fenómeno que es global, ¿vale? Y que requiere de acciones locales, sobre todo para que veamos ese reflejo en la ciudadanía. Os voy a mostrar esta única diapositiva con datos, que creo que es importante para ponernos un poquito al día de cuáles son los números en lo que se refiere al uso de Internet, ¿vale? En el año pasado, en España,
el 93,2% de la población entre 16 y 74 años asegura haber utilizado Internet en los últimos 3 meses. Eso supone 2,5 puntos más que en 2019. También tenemos que tener en cuenta que el propio 2020 es un año atípico y un año marcado por la pandemia también, pero supone un total de 32,8 millones de usuarios, casi 33 millones de usuarios de Internet, algo que se ha elevado muchísimo en los últimos años. Y ahí también el valor de esa brecha de género que ha pasado de 3,2 puntos en 2015 a 0,0 puntos en el año 2020. El uso de Internet es una práctica mayoritaria en los jóvenes, con un casi 100% en los hombres y un 99,6% en las mujeres. Eso en lo que se refiere a esos pequeños datos que me apetecía compartir con vosotros de cara a continuar y seguir hablando precisamente de esa pregunta que nos hacíamos antes. ¿Cómo podemos hacer frente, cómo podemos contribuir a la desinformación? Bien, ahí hay algunas pautas para contrastar la veracidad de una información. Por ejemplo, que la fuente de la noticia tiene que estar claramente identificada, que seamos capaces de encontrar siempre esa fuente. Que la noticia no se exagere, que sea fiel a la propia fuente, que la información también sea reciente o conste al menos la fecha de la última actualización de la misma. Es importante que lo tengamos en cuenta para contrastar esa veracidad. Que el informador, la persona, la organización o el propio medio de comunicación esté bien identificado, que seamos rápidamente conscientes de quién está ahí. Y por último también, y relacionado con la salud, y creo que es importante incluirlo, que cualquier consejo de salud a personas derivado de una noticia debe estar también respaldado por una evidencia suficiente. Al final, ¿qué es lo que ocurre? Que con este tipo de asuntos, en entidades como la propia Comisión Europea, a través de la Unión Europea, en base a diferentes conclusiones, bueno, pues nos hablan de consecuencias destacadas de esa información. ¿Cuáles son las consecuencias? De algunas hemos hablado ya, pero sobre todo ese fomento del crecimiento, de la radicalización de algunas ideologías, del deterioro del propio sistema, es lo que va a hacer que sea más importante que nunca el contrastar la veracidad de estas informaciones. Tengo aquí un pequeño vídeo, nada, no son ni 3 minutos, que nos ha parecido interesante y que hemos querido incluir. Es de Nilton Navarro y os lo voy a poner. En Twitter, Facebook o LinkedIn. Así que seguramente has recibido mensajes, fotos o audios por WhatsApp con promociones, códigos de descuento o mensajes increíbles. Seguramente también has leído noticias sorprendentes en Twitter, Facebook o LinkedIn. Así que antes de compartir cualquier noticia o contenido, sigue estos 10 consejos para identificar noticias falsas en las redes sociales. No confíes en los titulares. Normalmente las noticias falsas tienen titulares llamativos en mayúsculas y con signos de exclamación. Si el titular contiene afirmaciones impactantes que parece imposible o difícil de creer, lo más probable es que sea falso. Observa con atención la URL. Una dirección falsa o que copia una real puede ser una señal evidente de contenido falso. Muchas páginas web de noticias falsas imitan fuentes de noticias auténticas haciendo pequeños cambios en la URL. Investiga la fuente. Asegúrate que la noticia esté escrita por una fuente de confianza. Si la noticia procede de una organización desconocida, consulta la sección Información de su página web para conocer más detalles. Fíjate en el formato. Muchos sitios de noticias falsas tienen errores ortográficos o diseños extraños. Si detectas cualquiera de estos indicios, huye de la web rápidamente. Fíjate en las fotos. Las noticias falsas suelen tener imágenes o videos manipulados. En ocasiones es posible que la foto sea auténtica, pero que la hayan sacado de contexto. Puedes verificar la foto subiéndola a Google Imágenes para ver la fecha y el autor de la fotografía. Comprueba las fechas. El orden cronológico de las noticias falsas puede resultar ilógico o incluso pueden estar alteradas las fechas de los eventos. Los hechos. Comprueba las fuentes del autor para confirmar que sean exactas. Si no se aportan pruebas o se confía en expertos cuya identidad no se menciona, es posible que la noticia sea falsa. Consulta otras noticias. Si ningún otro medio está reportando la noticia, es posible que sea falsa. Si aparecen varias fuentes de confianza, es más probable que esta sea real.
¿La noticia es una broma? En ocasiones es difícil diferenciar las noticias falsas de una publicación de humor, así que debes comprobar si la fuente de la noticia es conocida por hacer parodias y si los detalles y el tono de la noticia sugieren que está escrito en clave de humor. Algunas noticias son falsas de manera intencional. Siempre debes tener una actitud crítica cuando leas una historia y comparte solo noticias que sabes que son creíbles. Si quieres estar al día de los bulos, puedes seguir en Twitter @malditobulo, que siempre tuitea las noticias falsas del día. Bueno amigos, hasta aquí los 10 consejos para identificar noticias falsas en redes sociales. Si te ha gustado el vídeo, dale like, manita arriba y compártelo en tus redes. Bien, de una manera como muy adecuada también para el entorno, para el webinar y con esos 10 tips, creo que todos somos conscientes de que en algún momento hemos recibido un tipo de noticia de esa. Especial relevancia me parece que tiene el tema de las URL. Tenemos que tenerlo muy en cuenta, no solo en lo que se refiere a las propias noticias, sino a todos esos enlaces también malintencionados que podemos recibir a través de otras herramientas como el propio WhatsApp o incluso vía correo electrónico, bien de direcciones que a todas luces parecen oficiales, pero que si miramos un poquito en la propia URL o en esa dirección o en quién es el remitente, vamos a poder encontrar, bueno, pues que realmente no está ahí. Con las noticias, bueno, pues hay diferentes webs, hay diferentes portales, entidades que se dedican también a luchar contra esta desinformación. Nos daban alguna idea en el vídeo. Yo aquí os he puesto también 3 que me parecen interesantes para que las consultéis cuando queráis, que de alguna forma pueden veniros muy bien. La primera es maldita.es para la detección y consulta de bulos. Además ofrece, entre otras cosas, una caja de herramientas para la verificación que vais a poder acceder a través de la propia web. Además, la llama herramientas de verificación para que no te la cuelen. Está la Maldita Migración, que también pertenece a maldita.es, y la propia buloteca, donde aparecen diferentes bulos, donde también podemos echar un vistazo y ver si hemos sido víctima de alguno de ellos. Bien, si tenemos luego tiempo, al final podemos recuperar esta diapositiva y entrar en alguno de los enlaces que hemos puesto ahí. Neutral. Neutral es una startup de contenido audiovisual fundada en enero de 2018 por la periodista Ana Pastor, que es única accionista, y en su propio Quiénes Somos, que es de donde ha recogido esta información, señala que ninguna otra persona, compañía u organización empresarial forma parte de su accionariado. Bien, también se dedican a hacer ese doble check en las diferentes noticias y a contrastar los diferentes bulos. Y de nuevo, creo que me parecía interesante en este momento en el que nos encontramos recoger también este Salud sin bulos para denunciar o para consultar bulos sobre la salud. Bien, que desafortunadamente en un momento en el que la salud resulta tan importante, es necesario que lo tengamos en cuenta. Su objetivo es combatir los bulos de salud, promover información veraz y colaboran en este Salud sin bulos más de 40 sociedades científicas, organizaciones colegiales y asociaciones de pacientes y de comunicadores, además de los propios profesionales de la salud independientes, como ellos mismos recogen, que tratan de contribuir también a la desinformación en asuntos relacionados con la salud. Y con respecto a las fotos, lo mismo. Bien, las fotos y los vídeos... Dime, Mario. Ángel, estaba levantando antes la mano, igual nos quiere preguntar algo. Ángel, ¿puedes activar tu micro por si quieres preguntarnos algo? Sí, creo que, no sé si me oís. Sí, Ángel, dime. Sí, en cuanto a todos esos consejos que evidentemente están muy bien para la población más o menos adulta, pero yo creo que el foco hay que ponerlo, o una población muy importante de todo este problema está en los jóvenes y adolescentes, que se caracterizan fundamentalmente por el consumo express de información y en formatos muy comprimidos y a gran velocidad. Ellos constantemente manejan, pues no sé, Instagram y todos los mensajes a una velocidad de salvajes, y todos esos consejos, pues creo que para ellos o se les hace ver
que deben de fijarse en esas 10 cosas, pero creo que deberíamos de utilizar otro tipo de herramientas, o esa es mi percepción, por un lado. Y luego, ¿qué tipo de herramientas utilizarías, por un lado, para hacerles ver, sobre todo a los jóvenes y adolescentes, o alertarles de este tipo de cuestiones? Eso por un lado, y luego por otro lado, pues para la población, sobre todo también para la población, los mayores, ¿no? Para los seniors, que pues, prácticamente todos los ungüentos y pócimas mágicas que les llegan a través de Internet, pues valen, porque lo dice Internet. Sin duda. Y nada, esa es mi pregunta. Gracias. Te lo agradezco mucho, Ángel. Y además creo que te puedo contestar en las dos vertientes, porque de hecho en una de ellas, yo mismo personalmente a través de Fundación Dédalo, tratamos de contribuir al asunto. ¿Cómo lo estamos haciendo? Me preguntas cómo lo haría, te voy a responder cómo lo estamos haciendo, que creo que también va a significar una respuesta a lo que tú me planteabas. Con los más jóvenes, nuestra manera de actuar es precisamente en las propias aulas. Bien, nosotros llevamos ya, me atrevo a decir, prácticamente una década yendo de manera habitual todos los años a los colegios, sobre todo en la zona de la Ribera, pero también a otras partes de Navarra. Y entre otras muchísimas cosas, sobre todo últimamente relacionadas con el uso abusivo de las nuevas tecnologías, entramos con ellos a analizar esa parte de fomentar el espíritu crítico ante la propia Internet, ante lo que se encuentran, ante esos bulos, ante esas cadenas de WhatsApp, obviamente con un lenguaje que ellos entienden, en un lenguaje adecuado para cada tipo de edad y con ejemplos muy prácticos de lo que ocurre en cada momento. Hemos tenido momentos, yo creo que habréis escuchado hablar de ello, de Momo, de esos retos virales de la propia ballena azul, de asuntos que a ellos les entran de una manera muy, muy rápida a través del propio WhatsApp, de grupos, de YouTube, de enlaces malintencionados, etcétera, y además se hace muy viral dentro de su propio entorno. Y tratamos sobre todo de hacerles entender que no todo vale y sobre todo también con todo el tema para llegar a ellos, con todo el tema de sorteos, de todas esas ruletas que con una apariencia de concurso facilísimo de ganar se creen que van a ser ganadores del teléfono último modelo o de cantidades ingentes de dinero. Y luego también a través de los youtubers. Ellos durante un tiempo, quizás ahora menos, ahora más con el tema de Twitch, de los videojuegos y demás, pero también sigue ahí todo el tema de youtubers, empiezan a hacernos conscientes de que empiezan a no creerse cosas como los sorteos, por ejemplo, que les plantean o informaciones que les lanzan. Y a través de esas cosas que detectamos que a ellos les interesan, es como tratamos de conseguirlo, Ángel. Y con el tema de los mayores, y ahora te dejo la contrarrespuesta o la contrapregunta, con el tema de los mayores, sí que es cierto que primero nos ha motivado, nos ha ocupado más, y aquí Mario también puede intervenir si le parece, el tema de la propia alfabetización digital, primero. Bien, el que aprendan a manejar todas las herramientas, una vez las han aprendido a manejar, a tratar de hacerles también ser críticos con todo lo que se encuentran. Yo, por ejemplo, lo suelo decir en muchas de las charlas que mantenemos con familias, sobre todo, estoy muy cansado de escuchar en mi entorno, por ejemplo, a mi madre, aquello de lo he escuchado en Facebook o lo he leído en Facebook, por lo tanto es verdad. Oye, pues no, tenemos que también hacerles entender a nuestros mayores ahora que no porque algo lo vean en Facebook es verdad. Y es cierto que cuesta, es cierto que para ellos hay demasiadas cosas nuevas y que todo lo que detectan ahí pues empieza a ser preocupante el hecho de cómo gestionarlo. Más ahora, y creo que en todas las cabezas lo tenemos, pues con todo el tema de la vacunación, que si AstraZeneca, que si todas las informaciones, muchas reales, otras no tanto, que llegan, están haciendo que todo esto cambie.
Yo ahí, Joaquín, me gustaría hacer un inciso, nos gustaría hacer un inciso desde Fundación Dédalo, ¿no? Como Ay, en comentabas. medio de la puerta, no pude quedar en medio de la puerta. Ponerla para ahí contra la pared. Perdón, voy a Eso sí, desactivar el eso ahí no. audio Ya, de ya está. Diego. Y continuamos. Os comentaba, desde Fundación Dédalo, como nos decía Joaquín también, el tema de, por ejemplo, la alfabetización digital de personas mayores, quizá tenemos ahí dos puntos de inflexión, ¿no? El primero sería esa brecha digital que todavía existe y que pretendemos disminuir enseñando una alfabetización digital casi desde cero, ¿no? Porque ¿cómo le vamos a decir a una persona qué es real o qué no es real en Internet si no saben ni siquiera abrir un navegador de Internet? Empezaríamos por ese punto, ¿no? En el punto de manejo del ordenador, manejo de Internet, incluso talleres específicos que hemos realizado también para asociaciones de jubilados, para diferentes entidades que nos lo han pedido y que nosotros mismos hemos lanzado, de sobre todo también manejo de móviles. Ahora mismo nuestros mayores se están encontrando con una barrera digital, ¿no? Muchas veces, y nos lo encontramos incluso en nuestras familias, el decir, oye, yo tengo un móvil de los de toda la vida y no quiero saber nada de los smartphones. O al revés, yo tengo un móvil de toda la vida y quiero pasarme a un smartphone para tener un WhatsApp, para tener videollamadas, para poder conectar mejor con la familia, pero claro, no sé utilizarlo. Entonces nosotros, primero de todo, enseñamos a utilizarlo y segundo de todo, concienciamos. Imaginaros WhatsApp. WhatsApp, si nos llega algo por WhatsApp, si no hemos concienciado a esas personas, me da igual que sean jóvenes, mayores, da igual. Si no hemos concienciado a esas personas de que no todo lo que nos llegue por WhatsApp, sea de quien sea, aunque sea el amigo más íntimo o el familiar más íntimo, puede que no sea real y hay que contrastarlo, no lo van a saber o no tienen por qué saberlo. Entonces, tenemos esas dos vertientes. Primero, el uso de estas herramientas tecnológicas, llamémoslo ordenador, tablet, móvil, smartphone, manejo de todos los dispositivos, y una vez que ya tenemos esa base de conocimiento, poder ya concienciar de que esa información que nos llega, eso que estamos viendo en Facebook, en Instagram, en redes sociales, en Internet, no todo tiene por qué ser real y hay que contrastarlo, como estamos comentando en este webinar, en esta charla, ¿no? No sé si hemos resuelto un poquito, Ángel, ese par de dudas que tenías. Si quieres aportar algo más, Joaquín, tranquilamente, ¿eh? No, sí, perfecto, muchas gracias. Nada, gracias a ti por preguntarnos. De hecho, mira, Ángel y Mario, al respecto de esto, y aunque se escape un pelín de lo que tiene que ver con la desinformación, no así de la alfabetización mediática, claro, planteémonos lo difícil que resulta a veces el hecho de contrastar la información o de hacer que seamos críticos con las informaciones, cuando, ya no tanto, pero sigue pasando. Multitud de chicos, de chicas, de niños, de preadolescentes están recibiendo en sus WhatsApps esos mensajes en cadena que todos hemos recibido en algún momento, ese típico mensaje en cadena de estos son los 10 angelitos de la suerte, compártelos para tener suerte durante todo el día. Decía que me escapaba un poco del tema, pero quiero que entendáis lo siguiente. Claro, en muchos casos ellos creen en eso, creen en que por el simple hecho de reenviar un mensaje van a tener suerte durante todo un día, van a encontrar al amor de su vida o no les va a pasar nada a sus familiares porque yo qué sé. Entonces, claro, si estamos partiendo de una idea de que eso se lo creen porque les llega su móvil y porque probablemente, y este es otro problema, están accediendo a la tecnología en edades demasiado tempranas con respecto a lo que debería ser, pues todavía nos enfrentamos a una realidad mucho más difícil a la hora de hacerles críticos en todo lo demás. Bien, quizá, como os decía, me he ido un poco del tema, pero me parece interesante. Yo añadiría incluso un par de temas que pueden ser, no sé si llamarlo delicados o cómo llamarlos, pero un par de temas que yo personalmente, por ejemplo, veo habitualmente en diferentes contactos de redes sociales, diferentes entornos laborales, de ocio, y es que, por una parte, creo que esta desinformación se basa mucho también en creencias, tanto, por ejemplo, religiosas como en creencias últimamente mucho más políticas, ¿no? Os pongo un par de ejemplos. Si alguien que es muy religioso,
cada uno puede ser lo que sea, claro, podemos ser muy religiosos, nada religiosos, medianamente religiosos, da igual. Y me da igual el tipo de religión, nosotros nos basamos en hechos, ¿no? Y si nos encontramos una información de que si compartes esto o estas típicas, habréis visto, imagino, estas típicas imágenes que nos comparten que no sé además ni de dónde las sacan, de fuentes de imágenes, de bancos de imágenes, ¿no? De este niño está pasando por tal enfermedad y si lo compartes se salvará. Pues están llegando, ¿no? a nosotros, digamos, a una parte nuestra que nos puede más igual la pasión y la tristeza o el sentimiento que el raciocinio, ¿no? De decir, ¿cómo se va a curar este niño si lo comparto? ¿De qué manera, no? Técnicamente, ¿cómo se puede curar? Si lo pensamos fríamente, pero muchas veces nos encontramos con que y se comparte y se vuelve a compartir. Y miras el post en cuestión, en la red social que sea, y se ha compartido 500.000 veces. Y yo muchas veces pienso, pero ¿cómo puede ser posible que esto se haya compartido 500.000 veces? ¿No? Me refiero a esa temática como puede ser el tema político. Hay una manipulación últimamente, me da igual además el color, ¿eh? El color político me da lo mismo porque hay de todos los colores. Manipulaciones políticas con el hecho de que este ha hecho esto y ha podido hacer esto o cómo se puede cobrar esto y todo está sin contrastar o la mayoría de las veces no hay digamos una información contrastada detrás y se comparte y se va haciendo una bola. Es un bulo en el que empieza como una piedrecita pequeña y acaba siendo una montaña gigante porque se ha compartido miles y miles de veces. Precisamente, Mario, a eso vamos a avanzar. Ahí no quiero adelantarme tampoco. Política y medios de comunicación en el punto de mira. Bien. Un segundo. Esto ya lo hemos visto. Aprovecho para comentaros de nuevo que si queréis aportar algo, si queréis preguntar algo, levantáis la mano, abrís vuestro micro sin problema, ¿vale? Si os necesitamos cortar, os cortaremos nosotros, no os preocupéis. El principal objetivo de una campaña de desinformación no es otro que introducir información manipulada o subjetiva presentada como todo lo contrario, como información objetiva e información veraz. En ese proceso de formación de la opinión pública, esa información está diseñada para producir un efecto emocional en el receptor. Ahí podemos ver de los ejemplos que nos estaba hablando ahora también Mario, minimizando la probabilidad de que la procese aplicando un juicio crítico, que es lo que intentamos poner en este momento. En ese contexto, los ciudadanos europeos, y especialmente en nuestro país, confiamos cada vez menos en los medios de comunicación y es relativamente curioso que sea un periodista quien esté diciendo esto, pero es que así lo reflejan diferentes encuestas. Ahí os he puesto una de ellas que concluye que solo mantienen su confianza en los medios de comunicación el 44% de la ciudadanía en nuestro país. ¿Cuáles son las consecuencias que conllevan a un ataque de desinformación? Por un lado, esa pérdida de credibilidad de la que os hablaba en los medios de comunicación tradicional, la merma de la confianza en instituciones públicas, que también es algo que podría generarnos muchísimo debate, la deslegitimización de esa soberanía del propio ciudadano y una polarización social, que es lo que está haciendo todo el tema de la desinformación. ¿Qué es lo que hay detrás de una campaña de desinformación? ¿O cuáles son algunas de las patas que podemos encontrarnos detrás de esto? Bueno, pues existen medios, de una parte, que sirven como plataformas para esa publicación inicial de información maliciosa, que además en cuestión de días puede competir en influencia directamente con los medios de comunicación asentados durante décadas en la opinión pública de una sociedad. Bien, una información falsa que se hace viral a través de un digital, de un medio que ha podido incluso crearse para ese fin, puede llegar a convertirse en, bueno, pues lo vemos aquí, en trending topic o en algo con mucha influencia en la sociedad por encima de medios asentados durante décadas, como os decimos ahí. ¿En qué podemos fijarnos? ¿Qué es lo que suelen compartir este tipo de
de campañas de desinformación? Bueno, pues normalmente son medios o plataformas de reciente creación. Hay una ausencia de trayectoria profesional reconocida. Bien, ausencia de firma también en las noticias que se están publicando. Una falta de información sobre los propios responsables editoriales de los contenidos y sobre los responsables financieros o accionistas de los mismos. Y también, que esto también se repite en las propias páginas web, no ya de información, sino de cualquier otro tipo, una falta de la propia información sobre la sede física de la empresa. El hecho de que nos encontremos en esta era de Internet, de la sociedad de la información, no quiere decir que carezcamos de sedes físicas de las empresas que en todos los registros han de figurar como tales, y es importante que las tengamos. ¿Qué contribuye a esa desinformación? Bueno, pues informaciones inventadas con un interés, por ejemplo, político, o informaciones inventadas con un interés económico, errores y contenidos de poca calidad, o una sátira confundida con información verídica. Aquí podemos hablar también de esa lucha o de esa convivencia, mejor que lucha, en la propia red social Twitter. Creo que es una de las que mejor nos sirve como ejemplo. Cómo crearon esa forma de tener verificadas cuentas oficiales a través del check azul, que permitía detectar rápidamente que se trataba de una cuenta oficial, que requería por detrás de una serie de comunicaciones por parte del usuario con el propio Twitter, que no eran pocas. A mí me tocó en su momento tratar de verificar 2 cuentas por motivos diferentes, y la verdad que es un proceso costoso y que tiene sus pasos de cara a realmente que esas cuentas sean verificadas. La convivencia, decía, con cuentas que son fake y que ellas mismas se autodefinen como cuentas fake, como cuentas falsas de personajes públicos, de entidades o de cualquier otro tipo de temática. Y ahí está esa convivencia, pero muchas veces, por aquello que nos decía también el vídeo, de ese disfraz de realidad, podemos caer en el error de ver una cuenta que a primera vista parece que sea de un presidente de un gobierno, que incluso tiene una fotografía como avatar de esa misma persona, con una información o con un tuit, en el caso del propio Twitter, que para nada tienen que ver con la realidad. Claro, si eso nos llega como una captura, si no nos fijamos en el nombre, si no estamos viendo el perfil, si no estamos contrastando, que es lo que venimos a pediros, la propia información, vamos a caer en el error. Y también aquí contribuye de una forma importante, y creo que también podemos abrirlo como capítulo aparte, el propio WhatsApp. Bien, habréis detectado que en los últimos meses el propio WhatsApp, ya cuando estamos recibiendo un mensaje que ha sido reenviado muchísimas veces, es decir, que de alguna forma ha sido viral, ya nos lo pone. WhatsApp especifica reenviado muchas veces, creo que es textualmente. Ahora mismo no recuerdo la textualidad del mensaje que incluye WhatsApp, pero nos dice reenviado muchas veces. Eso ya nos va a dar, de alguna forma, información, valga la redundancia, de que lo que nos vamos a encontrar probablemente sea o un vídeo gracioso o con pinta de gracioso para alguien gracioso, para que me entendáis, o una información de estas que estamos hablando que se viraliza demasiado rápido por la circunstancia que sea. Aquí, y nos podemos quedar aquí un ratito, sí que tenemos 10 elementos que pueden generar también algo de debate o preguntas, 10 elementos clave de una campaña de desinformación. En el número 1, y empezamos por la parte verde, si la veis, están esas noticias falsas o las fake news, las deep fake news también, que ya es como los datos de los metadatos, esos nuevos medios, ¿vale? Los anuncios pagados, que también pueden darnos buena cuenta de dónde nos encontramos o de qué hacemos ahí. Las estrellas invitadas, por decirlo de alguna forma, personas o perfiles de relevancia a los que se utiliza o que ellos mismos están utilizando para poder llegar a más personas. Coberturas digitales o cuentas híbridas, cuentas que de alguna forma
no está muy claro que estén ahí. Los algoritmos, o como también se les conocen en otros entornos con sus diferencias, por supuesto, las cámaras de resonancia o las redes de confianza, cuentas automatizadas, esos robots, esos perfiles falsos, esas cuentas que van a producir una multiplicación de nuestro mensaje, perfiles digitales dañinos, que les podíamos llamar de una manera coloquial o para que nos podáis entender, esos trolls de alguna forma, bien, con todas sus distancias también, o los propios foros sociales, las redes sociales que ejercen de altavoces y de multiplicadores precisamente por esa falta o esa ausencia de alfabetización mediática a la que nos enfrentamos cada día y contra la que tratamos de, bueno, pues de luchar y de ir poniendo pequeños granitos de arena día a día, pero creednos que es costosísimo, que hay muy poca... hay también una falta de interés por parte de quien debe tomar este tipo de decisiones, más allá de entidades como la propia Fundación Dédalo, que, como digo, lleva años tratando de introducir estos mensajes en las aulas, en casa a través de las familias, a través de profesionales de los servicios sociales, de centros de salud, etcétera, que cuesta llegar hasta ello, porque primero ha tocado esa alfabetización digital para después tener que enfrentarnos a la alfabetización mediática como tal. Me gustaría añadir, si me permites, Joaquín, un punto, digamos, 10.1, por ejemplo, en el tema de los foros sociales o las redes sociales, que muchas veces nos llegan, ¿no? Preguntas desde nuestros usuarios, desde nuestros colaboradores, y nos preguntan, como estoy comentando, ¿no? Muchas veces, y más de las que nos gustaría, es que, mira, me estáis sacando este curso de Facebook, de Instagram, de Twitter, de redes sociales, ¿no? Hacemos una formación de redes sociales y muchas veces nos llegan, ¿no? Comentarios de, oye, pero es que no sé si apuntarme o no, porque yo es que a mí no me gustan mucho las redes sociales. Las redes sociales yo creo que son malas y siempre les añadimos, ¿no? Y les comentamos, a ver, como en la vida misma, en digital, muchas veces pasa lo mismo que en la vida física, digamos, ¿no? O real, por llamarlo de alguna manera. Y es que no hay cosas, muchas veces las cosas no son ni buenas ni malas, sino que es la forma con la que las utilicemos. Si estamos hablando de un Twitter o de un Facebook o de un Instagram, no es bueno ni malo de por sí, sino que es la forma en la que lo utilizamos. Y me explico, por si no me he explicado correctamente. Si yo utilizo Facebook solamente para lanzar noticias falsas, estoy haciendo un mal uso de esa red social. Llámalo Facebook, llámalo Twitter. Si yo lo utilizo para mis cosas, para hacer difusión de noticias que a mí me resultan interesantes, que son reales, que son contrastadas, estoy haciendo un buen uso de la red. La red social en sí no es buena ni mala, sino que es dependiendo del uso siempre que le demos. Sí, pero yo no tanto el debate de buena ni mala, en el que comparto al 100% lo que comentabas, Mario, pero sí que es cierto que ojalá tuviésemos de antemano un pensamiento crítico ante lo que hay en las propias redes sociales. En todas las edades, probablemente estamos hablando desde un punto de vista con un mayor conocimiento, pues seguramente con más información que el público en general, o que esos primeros usuarios, o que esos usuarios mayores, como yo os decía con el ejemplo de mi madre, por ejemplo. Y sí que yo creo, y aquí podemos abrir debate, que falta ese espíritu crítico ante lo que va a haber ahí y que es necesario.